El perdón. Y he orado esta semana para que Dios sea hablando a cada persona que necesita este mensaje. Y vamos a hablar sobre el perdón. Y en esta mañana esta es una serie de 5 mensajes donde vamos a hablar sobre el perdón. Y el tema para hoy es sanando el dolor que nunca merecimos. Y este es el primero de 5 mensajes sobre el perdón. Y todo lo que tengo que decir sobre el perdón se va a reducir a una sola frase. Y es esta. Y si están tomando apuntes, les invito a que puedan escribir esta frase. Libéralos y serás libre. Piensa un momento en esta frase. Libéralos y serás libre. Y en el momento en que decimos estas palabras o pensamos en estas palabras, la mente de nosotros empieza a argumentar. Hey, pero no saben lo que esa persona me hizo. Mintieron sobre mí una y otra vez. ¿Y cómo liberarlos? Hey, no te imaginas el infierno que me hicieron pasar. Si supieras lo que esa persona hizo a mi familia, tú también estarías enojado. Esas personas merecen sufrir como me lo han hecho sufrir a mí. Es que ese líder que admiraba abusó de su poder y abusó sexualmente. ¿Cómo se perdona eso? Jamás perdonaré a esa gente, jamás. Cuando nos encontramos con esta frase, libéralos y serás libre. C.S. Lewis, un escritor muy famoso que escribió las Crónicas de Narnia, él dice esta frase: todos dicen que perdonar es una idea ¿qué? Maravillosa. ¿Hasta qué? Tienen algo que perdonar. Entonces personas se nos acercan y dicen: ay, perdónelo, perdónela, es que no fue tan grave. Pero cuando ¿qué? Cuando tiene que ver conmigo, ahí sí, no es tan maravilloso perdonar. No es tan sencillo como otra persona dice: perdónelo o perdónela. Y esta observación tiene 2 partes muy importantes que quisiera que reflexionemos. Primero es que el perdón es una virtud verdaderamente cristiana. Y en el Sermón del Monte Jesús lo dijo muy claramente. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdona a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero, ese pero es impresionante. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Vuestro Padre no le perdonará sus ofensas. Y Pablo plantea el perdón en un marco ligeramente diferente. Dice en Efesios 4:32: sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose en unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y hay otra forma de decirlo, y proviene del capítulo 13, el capítulo del amor. Y al describir la mayor virtud, Pablo declara que el amor, ¿qué hace? No guarda ¿qué? Rencor. Ay, 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 nos ponen en aprietos. Porque entonces el perdón es una virtud que, ¿qué nos dice ahí? Cristiana. Verdaderamente cristiana. Y finalmente tenemos la declaración más grande y profunda sobre ese tema en toda la Biblia. Y el ejemplo más puro y sublime del perdón. Un hombre colgado en la cruz,
condenado a muerte por hombres malvados que conspiraron para asesinarlo. Presentan testigos falsos. Y mientras observaba a la gente reunida aplaudiendo el sufrimiento de él, Jesús pronuncia unas palabras poderosas. ¿Qué dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas 8 palabras torturadas barren con toda nuestra excusa miserable de decir: es que yo qué, yo no perdono. No se lo merecen. Y muchas veces decimos: si tan solo las personas que me hicieron daño mostraran algo al menos de remordimiento, o sea, como que al menos hubiera algo de qué, de responsabilidad, de culpa, si al menos hubiera en eso, tal vez que yo perdonaría, ¿cierto? Si esa persona mostrara algo, pero eso rara vez sucede. Y eso lo usamos como excusa para continuar con nuestra amargura, nuestro odio y nuestro deseo profundo de vengarnos. Y si consideramos a Jesús, ¿será que alguien parecía arrepentido ahí en la multitud cuando él estaba en la cruz? Y mientras él decía esas palabras, la multitud antes se reía, se burlaba de él y lo insultaban. Si eres rey de Israel, baja de la cruz y sálvate. Y cuando él muere, la gente estaba bastante satisfecha con lo que habían hecho. Pilato se lava las manos, los líderes judíos con su odio irracional piensan que ya estaban acabado el tema, estaban felices de verlo sufrir y morir. Y algunos o pocos tal vez, no nos dice la escritura, solo nos dice de un hombre que dice: en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Pero alguno no dice en la escritura que dice: ay, sí, nos equivocamos, esto fue un error, fuimos tan necios. Nadie dijo nada. Y sin embargo, Jesús dice que: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es preciso lo que deberíamos decir si vamos a seguir a Jesús. Deberíamos decírselo a quienes nos hieren, a quienes nos atacan intencionalmente. Así que el perdón es una virtud verdaderamente cristiana. Y lo segundo es que el perdón es difícil, en parte, porque no lo entendemos adecuadamente. Y es necesario aclarar algunos conceptos erróneos sobre el perdón, porque es más fácil decir que no es el perdón a decir que sí lo es, que sí es. Y esos conceptos son importantes porque a veces cuando decimos que no podemos o no queremos perdonar, estamos hablando de algo distinto al perdón bíblico. Así que permítanme enumerar rápidamente algunas cosas que el perdón no significa. El perdón no significa pretender que el mal nunca existió. Eso no es perdón. No significa poner excusas para el mal comportamiento de otras personas. No significa pasar por alto el abuso. No significa negar que otros intentaron hacerte daño. No significa olvidar el mal cometido. Ojo, el perdón no significa fingir que no te lastimaron. No significa que debes restaurar la relación a como era antes. No significa que deban volver a ser los mejores amigos. Eso no significa que tenga que haber una reconciliación total como si nada hubiera pasado. ¿Sí me hago entender con esto? Eso no es perdón. No significa que tengas que decir a la persona que la has perdonado. Y no significa que todas las consecuencias negativas del pecado queden canceladas. Así que el perdón no cancela todas las consecuencias negativas ¿de qué?
de nuestras malas decisiones. Podemos perdonar, sí. Pero ¿qué pasa con ese acto? Con ese agravio. Tiene una consecuencia. Y el perdón es un asunto del corazón. Esta semana escuché una historia de alguien. Y escuché la historia de un hombre que cuando niño fue abusado sexualmente. Y ahora ya es una persona adulta. Y esa persona durante tantos años ha cargado con ese trauma, sumando el hecho de haber crecido en una familia donde sus padres no expresaban amor. Y eso causó tantos estragos en su vida adulta. Y solo recientemente está asimilando su dolor. Porque miren lo que escribe esta persona. Justo este año, gracias a la oración y a un consejero cristiano, estoy empezando a soltar el pasado. Todavía me cuesta mucho superar la ira y quizás incluso el odio que sentía hacia mi padre. Tuve que ir hasta el cementerio a visitar las tumbas de mi madre y mi padre y conversar con ellos durante unas 2 horas para que empezara a soltar la ira que me había mantenido en un estado de tristeza la mayor parte de mi vida. Y continuó diciendo que durante muchos años se dedicó a ayudar a las personas porque sabía cómo arreglar a las personas y resolver los problemas de las personas. Hasta que los hechos de mi infancia despertaron y me dieron una bofetada en la cara y no pude arreglarlo. Si había que arreglarlo, entonces Dios tendría que hacerlo. Así que el primer paso fue aprender a perdonar. Y esta historia es muy útil porque demuestra que el perdón es esencialmente un asunto ¿de qué? Del corazón. Y la mayoría de nosotros pensamos que el perdón se trata principalmente de lo que hacemos o lo que decimos. Y es muy posible expresar palabras amables del perdón mientras internamente ¿qué albergamos? Odio, ira, rencor. Y el perdón comienza en el corazón y eventualmente se abre paso hacia afuera. Así que, ¿qué es el perdón? El perdón en esencia es una decisión interior de negarse a vivir en el pasado. Es una elección consciente de liberar a otros de sus pecados contra ti para que puedas ser libre. Ojo, no niega ¿qué? El dolor, ni cambia el pasado, pero sí rompe el ciclo de amargura que te ata a las heridas del ayer. El perdón te permite soltar y seguir adelante. Y esta historia incluso ilustra que puedes perdonar e incluso cuando esas personas ya no están. Puedes perdonar a alguien sin restaurar la relación. Puedes perdonar a alguien incluso cuando esa persona ni se merece que se le perdone. Y puedes perdonar a alguien sin decirle las palabras de ¿qué? Te perdono. Puedes perdonarlo sin decirlo. Porque el perdón es un asunto de el corazón. Y entramos entonces a nuestro texto. Mateo 18, 21 al 35. Y dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, me perdí. Mateo 18, estaba leyendo otro texto. Sí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Mateo 18, 21, 35, ¿sí? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces,
Si no aún, ¿hasta cuánto? 70 veces 7. Y uno diría 70 veces 7, algunos suman es 7 más 7 más 7 y eso le da 490. Pero eso no es así. Es 7 veces elevado a la potencia 70. ¿Sabe cuánto da eso? Eso da 58 dígitos. Yo hice el ejemplo en la calculadora, da 58 dígitos. Ni siquiera la calculadora me decía ahí error. O sea que eso es mucho que perdonar. Y Pedro dice, ¿cuántas veces debemos de perdonar? 7. ¿Sí? Pedro dice 7. Y Jesús le dice que 70 veces 7. Eso es mucho que perdonar, eso es mucho dolor. Entonces, cuando este escritor C.S. Lewis dice, todos dicen que perdonar es una idea maravillosa, hasta que tienen algo que perdonar, se vuelve algo difícil. Porque la medida de Jesús es perdonar casi que infinitamente. ¿Cómo la vemos hasta acá? Por lo cual, es versículo 23 del 18, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esto se está convirtiendo en algo complicado. Porque Jesús cuenta esta historia de un hombre que más o menos, ¿sí?, en nuestro contexto serían 200,000 millones de pesos. No sé cómo ese hombre adquirió toda esa deuda, no sé en qué se la gastó, pero esa era una deuda bastante grande. Y va al jefe y le dice, yo se lo voy a pagar, perdóneme. ¿Y qué hace el jefe? Le perdona toda la deuda, ni siquiera tiene que cancelar o ir a hacer abonos parciales, le cancela toda la deuda. Y luego él se encuentra con alguien que le debía 100,000 pesitos y que dice que lo cogió del cuello y le dijo, págame lo que me debes, y lo hizo meter a la cárcel por 100,000 pesos. Y entonces hay algo que me parece muy importante, porque dice que este hombre le entrega a los verdugos a este hombre que no quiso mostrar misericordia con este hombre que le debía. Y Jesús dice esto: lo que le pasó a este hombre, ¿les pasará qué? A ustedes, si no aprenden a perdonar. Ay, esto cada vez va teniendo más fuerza. Porque los verdugos vendrán y te torturarán. Ahora, ¿cuáles son esos verdugos para nosotros? Los verdugos de la ira, de la amargura,
Los verdugos de la frustración y la malicia que causan úlceras, presión arterial alta, migrañas, dolores lumbar. Esos verdugos que te hacen permanecer despiertos toda la noche pensando en esa persona y en ese problema, mientras esa persona, ¿qué está haciendo? Hasta roncando puede estar. Los verdugos de un corazón implacable que acechan su rostro día y noche y que carcomen la alegría de tu vida. Esos verdugos van a venir. Y Jesús dice, lo que le pasó a ese hombre les puede pasar si no aprenden a perdonar. Rápidamente entonces vamos con 3 niveles del perdón. Y estos 3 niveles del perdón los recito de un hombre llamado Lewis Smith, quien dice que hay 3 niveles de perdón. Y si están tomando apuntes, vamos rápidamente a hablar sobre ellos. Primer nivel del perdón. Descubrimos que quien me lastimó es igual de pecador a quién. A mí. Ojo con esto, porque esto a primera medida diría, entonces esa persona que puede hacer, deshacer y cometer conmigo cualquier tipo de agravio, y yo tengo que decir, pues es que también es un mortal, también es un pecador igual que yo. Esto no minimiza el pecado, ojo con esto, ¿sí? No minimiza, ¿sí? Admitimos que es pecadora al igual que nosotros. Y esto a veces es difícil de entender porque tendemos a justificar lo que esa persona hizo. Y entonces tendemos a decir, es que esa persona lo hizo porque es una pecadora. Y como es una pecadora, debo entender. Pero eso es un nivel de perdón, ¿sí? Recuerden, un nivel donde renunciamos a nuestro derecho, donde descubrimos que quien me lastimó es igual de pecador a mí. Otro nivel de perdón, renunciamos a nuestro derecho a tomar venganza. Y esto es difícil, porque es natural el querer que alguien más pague por todo el dolor que nos causó. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad si el perdón es de personas creyentes o cristianas? Dejar todo, ¿qué? Y creer en la justicia de Dios. Pero es que no te imaginas lo que esa persona hizo conmigo. Y perdonarlo y perdonarla. Y número 3, revisamos nuestros sentimientos hacia la otra persona. ¿Y esto qué significa? Renunciar al odio, dejar ir la amargura. Significa tomar en serio a Jesús cuando dijo, amen a quienes, a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan el bien a quienes los odian y oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Wow, es que Jesús presenta un nivel de perdón demasiado alto. Esto lo encontramos en Mateo 5:44. Y sabrás que has podido alcanzar el perdón total cuando puedas pedirle a Dios que bendiga a quién, a esa persona que te causó daño. Ahí podrás entender que verdaderamente lo has o la has perdonado. Esa persona que te lastimó. Y eso es un estándar bastante alto. Tan alto que sin Dios, ¿qué va a pasar? Es imposible hacerlo, no es posible hacerlo. Por eso este hombre llamado Smith llama el perdón un milagro. Y tiene razón, porque el perdón es un milagro. Un milagro que necesitamos desesperadamente. 3 niveles de perdón. No sé en cuál puede estar o si los has llevado a ese nivel. Y quiero terminar en esta mañana, regálenme en 5 minuticos más, donde quiero presentar 2 reflexiones finales. Recuerden, este es el primer mensaje de esa serie,
espero que dentro de 8 días vuelvan, ¿sí? Porque hay mucho que decir y mucho más que podemos aprender juntos sobre el milagro del perdón total. Por ahora concluyamos con 2 reflexiones finales. Y espero que me sigan hablando después de esta primera. El perdón no es opcional en la vida cristiana. Y si vamos a seguir a Jesús, ¿qué debemos hacer? Perdonar. No hay otra opción. Y debemos perdonar porque ¿quién nos ha perdonado a nosotros? ¿Quién nos ha hecho libres? Y ahorita yo veía a unos cantando, levantando las manos, libre soy en Él, libertad, soy hijo de Dios. Y es muy bonito poder entender ese tipo de cosas, de saber que somos libres. Y también es tan bonito saber que estamos en nuestra comunidad de fe, que oramos, que cantamos, que nos gozamos acá y que estamos tan llenos y tarareamos las canciones cuando estamos saliendo y nos vamos felices. Y cuando estamos cruzando la calle, ay, vemos a ese hombre, a esa mujer que me causa dolor. Y hasta ahí llegó mi alegría. Me tenían que dañar mi buen domingo. Así que el perdón no es opcional en la vida cristiana. Perdonaremos en la medida en que valoremos cuánto hemos sido perdonados. Y el mejor incentivo para perdonar es recordar cuánto te ha perdonado Dios. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuántos pecados ha cubierto por ti? Piensa en el castigo que tú merecías en la cruz. Y eso no te sucedió por la gracia de Dios. Y Jesús lo dijo: a quien se le perdona poco, ¿qué pasa? Poco ama. Así que tu disposición a perdonar es directamente proporcional a tu recuerdo de cuánto te ha perdonado Dios. El perdón es la fragancia que la violeta da al talón que la ha aplastado. Así que libéralos y serás libre. Ahora termino con esa pregunta. Ay, no está acá. ¿Has sido perdonado por Dios o aún cargas con la pesada carga de tu propio pecado? ¿De verdad has sido perdonado por Dios? ¿Te sientes perdonado por Dios? ¿O aún cargas con culpas, con esa pesada carga de tu propio pecado? Porque si no hemos aprendido a perdonar, hay algo que está pasando. ¿En dónde? Y no solo en el corazón, en mi relación con Dios. Porque entonces no hemos entendido cuánto me ama Dios y cuánto me ha perdonado. Oremos. Amado Padre, en esta tarde agradecemos tu bondad. Agradecemos porque hoy cantábamos que somos libres. Libres del pecado, hemos sido perdonados. Tú nos permites estar en este lugar para poder disfrutar, cantar y reflexionar. Y este tema para algunos tal vez no es nada fácil. Y traer recuerdos dolorosos de personas que han hecho daño es doloroso. Y es más doloroso cuando nos recuerdan que necesitamos perdonar y darle valor a esto que genera en mí. El solo pensar en esa situación, en esa persona, genera odio, genera resentimiento, genera amargura. Y yo te pido por cada persona, Señor, que hay carga, que hay dolor por alguna situación que vivieron, ya sea en su infancia, adolescencia o aún en este tiempo. Situaciones en su trabajo, en su familia.
situaciones que ocurren, que a veces preguntamos por qué ocurren y causan dolor. Y yo te pido, Señor, que puedan aplicar esta frase de libéralos y serás libre. Y poder entender que tú nos has perdonado tanto y has hecho tanto con nosotros. Y te damos muchas gracias, Señor, por tanto amor en esa cruz. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, familia, que pasen una muy buena semana. Todavía sigue lloviendo, entonces pueden charlar con las personas a su alrededor. Abajo también hay ventica por si quieren comer antes